pues me encargó la AME y con mucho gusto acepto presentar este asunto de la leucemia linfocítica crónica. Dos preguntas me parecen torales. ¿Cuándo? ¿Cómo tratar? Yo agregaría, ¿y a quién tratar y a quién no tratar? Comentaba respecto a la leucemia linfocítica crónica, que es una leucemia que ha tenido menos presencia en los medios de difusión académica en nuestro país. Primero porque evidentemente es menos frecuente en nuestro medio para nuestra etnicidad respecto a la linfocítica crónica. Mas, sin embargo, la linfocítica crónica es, por mucho, la leucemia más frecuente en el hemisferio occidental y seguramente es una de las leucemias que ha tenido más impulso en el estudio y en el tratamiento en los últimos años. Se dice que cada año se pueden diagnosticar alrededor de 15,000 casos nuevos de leucemia linfocítica crónica, de los cuales una tercera parte va a fallecer, alrededor de 4,500 a 5,000 casos nuevos. Básicamente, la leucemia linfocítica crónica tiene un defecto genético, aunque tiene muchos por supuesto, pero uno que es dominante es un incremento en la expresión de proteínas antiapoptósicas, sobre todo BCL2, lo cual hace esta enfermedad una enfermedad de acumulación lenta, progresiva de linfocitos de aspecto maduro. Esa es la marca fundamental de la enfermedad, una enfermedad cuyo ritmo de crecimiento es lento, pero que los estudios más recientes indican que la tasa de crecimiento es 1 a 2% de células tumorales por día y se acumula, no tienen una apoptosis clara y las células están ahí acumulando paulatinamente. Habitualmente la función de la médula ósea y el comportamiento clínico del paciente depende por supuesto de la carga tumoral y las características de la carga tumoral. Suele ser por supuesto una enfermedad progresiva que eventualmente termina requiriendo tratamiento en algunos casos y que se asocia con alteraciones cromosómicas y genéticas, tal como se ve en esta parte de la diapositiva. Muy importante y frecuente las alteraciones del cromosoma 13, del cromosoma 11 y el 17, y evidentemente por ser parte del sistema inmunológico se asocia a alteraciones del comportamiento y la respuesta inmunológica. ¿Cómo se diagnostica la enfermedad? Es obvio que se tiene que tener la presencia de una clona normal. Esa clona normal se define por una población linfocitaria de elementos maduros que tiene la expresión atípica de un marcador del linaje T, que es CD5, asociado con CD19, CD23 fundamentalmente. Se requieren, y esto es obviamente una arbitrariedad, se requieren por lo menos 5,000 linfocitos monoclonales circulando en sangre periférica y asociado a datos de enfermedad. Se dice que en el frotis puede ocurrir la existencia de alrededor del 55% o menos de esta cantidad de linfocitos de aspecto atípico, de aspecto inmaduro, que sugieren y recuerdan a los prolinfocitos y que expresan en la superficie de membrana débilmente algunas inmunoglobulinas de superficie. La enfermedad tiene que ser evidentemente bien establecido el diagnóstico y es importante discriminarlo de la linfocitosis monoclonal B, que es una entidad diferente, prima hermana, posiblemente un porcentaje de 2 a 3% de los casos evolucionan en el mundo a leucemia linfoide crónica cada año. Pero una vez que la enfermedad está establecida, esas escalas de estadificación con carácter pronóstico, que ya son viejas, pero que se mantienen vigentes por la simplicidad de su uso y por la accesibilidad a los elementos que permiten establecer el grado de la enfermedad en el sentido de la evolución de la misma, que es la de Dr. Canty-Wright y la de Binet, pues siguen marcando la pauta en relación a cómo estadificamos los pacientes. Y tenemos básicamente dos grupos de pacientes, los que tienen una enfermedad, un estadio temprano, y los que tienen una enfermedad con un estadio avanzado. Llámese un RAI 0 o un RAI del 3 al 4. Y esto correlaciona positivamente con la esperanza en la supervivencia con enfermedad. Para un estadio temprano se espera que alguien esté vivo por más de 10 años, mientras que para un estadio avanzado
la supervivencia es alrededor de 3, 4 años cuando mucho. Lo mismo aplica para la escala de Binet. Eso seguramente que es la parte más sencilla de la estratificación pronóstica de la enfermedad, pero con el paso del tiempo y el conocimiento de la biología de la misma, se han ido ganando marcadores pronósticos. Los previos que hemos comentado ya, pero también de forma muy importante la expresión serológica de beta-2 microglobulina y la incorporación de la timidina sinasa a la replicación celular. Este marcador del estatus mutacional del gen que codifica para las cadenas pesadas de inmunoglobulinas, SAP70, CD38, que son marcadores subrogados, que de alguna forma la presencia de SAP70 y la presencia de CD38 habla de que esa clona leucémica en particular tiene alrededor del 75% de posibilidades de tener un estatus no mutado del gen de cadenas pesadas de inmunoglobulinas. Y por supuesto, marcadores muy importantes son los estudios citogenéticos dirigidos a través de FISH, buscando específicamente marcadores como la pérdida del brazo pequeño del cromosoma I7, donde radica el gen P53, supresor de tumor, y otros que son de interés pronóstica. Y eso entonces, junto con RAI, junto con los niveles de beta-2 microglobulina, junto con el estatus mutacional, se ha determinado por secuenciación, lo cual en México no se hace, o se ha determinado de forma inespecífica, indirecta, por SAP70 y CD38, le da un panorama bastante aceptable de cuál es la condición pronóstica de ese paciente en particular. Y vean ustedes cómo las curvas de Kaplan y Meyer especifican y hacen notar claramente cómo un RAID con una escala baja tiene una supervivencia mayor a través del tiempo respecto a los que tienen un comportamiento de una etapa más avanzada. Lo mismo se ve para Binet, en los estadios tempranos, supervivencia mejor y más prolongada respecto a los estadios tardíos de la enfermedad. El estatus mutacional también correlaciona positivamente para las posibilidades de estar vivos respecto a si está el gen mutado o no está mutado. Evidentemente es mejor que esté mutado a que no esté mutado. El hecho de que exista la incapacidad para mutar, para adaptarse a la expresión, al reto antigénico y eventualmente responder a él a través de las mutaciones pertinentes para la elaboración de las inmunoglobulinas adecuadas, pues habla de que el arresto proliferativo involucra genes adicionales que tienen que ver con un mal funcionamiento a nivel celular y que esto hace que la célula sea menos responsiva y que responda menos a los tratamientos. Y lo vemos a través de la supervivencia, es mejor para mutados y peor para no mutados. Lo mismo vemos cuando vemos marcadores subrogados de esta expresión del estatus mutacional del gen, SAP70, y vemos aquí, por ejemplo, cómo la supervivencia es diferente para las células que son positivas y negativas para SAP70. Mención aparte y de forma muy importante requiere el fondo citogenético de la enfermedad. Recordemos que en leucemia linfocítica crónica, al igual que en mieloma múltiple y otras neoplasias de replicación lenta, indolente, es muy difícil tener cariotipos. Entonces uno tiene que hacer la búsqueda de los cromosomas anormales, de las alteraciones genéticas de forma dirigida, a través de técnicas como la hibridación in situ y buscando intencionalmente los genes que conocemos que tienen impacto pronóstico y que de alguna suerte ayudan a determinar el comportamiento terapéutico que tiene que tener el médico frente al paciente. Muy importante, la pérdida del brazo corto del cromosoma 17, porque radica otra vez ahí el gen supresor de tumores. Eventualmente esto puede ocupar hasta el 7% de los casos, pero hasta un 33% de los casos presentan la alteración molecular del gen solamente del P53. Y entonces la gama se abre de un 7 a un 30 y tantos % de pacientes que pueden tener una anomalía muy seria porque tienen alteraciones en el gen que suprime los tumores. Este sería el otro gen de interés, esta lesión del brazo largo del cromosoma 11.